Las noticias y la hora de las entrevistas en las pantallas del Canal 8, Señal 23, vivetupuerto.cl y muchas plataformas también que nos acompañan. Está con nosotros Valentina Muñoz, que es nutricionista integral y que nos viene a desarrollar un tema importante para la época y para todas las épocas en general. Gusto saludarla, Valentina, bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Viene a ustedes? ¿Cómo Bien, pues, está? bien. Agradados de tenerla acá en nuestro estudio, un rostro amable, por cierto, de una profesional, que hoy día va a desarrollar un tema, nos decía, relacionado con la obesidad infantil. ¿De qué estamos hablando, Valentina, en estos términos? Bueno, en Chile tenemos como aproximadamente un 30% de obesidad infantil, que es un nivel bastante Es alto. mucho. Son muchos niños los que están con problemas de exceso de peso, obesidad infantil. Y bueno, el ambiente también no favorece mucho a que esto vaya mejorando. ¿Por qué van engordando los niños de pequeños por responsabilidad de los adultos? Uno O entiende, sea, ¿no? sí, responsabilidad de los padres, de los adultos, y también va en el ambiente en que se desarrolla el niño. Por ejemplo, en el lugar donde vive, el, todo su entorno, el colegio, la familia, el lugar donde vive, sus costumbres. Bueno, también van las elecciones de los padres, por ejemplo, si es que si es que tienen más consumo de frutas, si está el consumo del agua, o si por ejemplo, no sé, prefieren mandarle colación todos los días, por ejemplo, galletitas, o se comen mucha comida chatarra y de repente hay niños, incluso niños de 1 año comiendo ya papas fritas, tomando bebidas. Entonces, obviamente ahí estás desarrollando, o sea, ese niño va a terminar con sobrepeso, obesidad. Y esto igual trae consecuencias en la salud del niño. Va a traer, en un futuro puede traer posible diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. ¿Y, Eh, y cómo se va evitando todo esto desde la más temprana edad, en este sentido, Valentina? bueno, la obesidad se previene no solamente desde o sea, mientras más temprano se prevenga, mejor. Idealmente, bueno, prevenirlo incluso antes del nacimiento Ah, sí. incluso cuando uno planifica el embarazo, porque ya uno viene con una carga genética. Entonces, por ejemplo, si yo hoy en día, si yo con una pareja estoy planificando embarazarme, eh, o sea, ese futuro bebé va a tener mi genética y la genética del padre, y por lo tanto ya va a alterar su material genético. Después, si en el desarrollo del embarazo mis hábitos también van a alterar el desarrollo de este futuro bebé. Y, y después en la etapa temprana, la alimentación que vaya teniendo el lactante, igual ahí va desarrollando sus hábitos, porque uno piensa en una guaguita qué hábitos va a tener, y desde temprano uno va desarrollando los hábitos. Ahí tenemos algunos, Ahí tenemos, por ejemplo, el bebé, sale una guaguita ahí aprendiendo a claro. comer. Bueno, una etapa, o sea, en el principio, en la etapa de lactancia menor, que hasta los 6 meses la alimentación es de Mamá. la lactancia o fórmulas lácteas. Después empezamos a incorporar los alimentos. Los alimentos, por ejemplo, como dice ahí, no hay que agregarle azúcar, no hay que agregarles miel. La miel es súper importante agregarla más tarde porque además tiene otros efectos negativos cuando son chicos los niños. Em, Ni edulcorantes, porque el niño cuando nace no tiene ese gusto dulce Ah, ya. adquirido. Entonces, si uno, por ejemplo, le da edulcorante o le da azúcar, va a empezar a acostumbrarse a ese sabor y va a pedirlo de nuevo, va a querer más de más dulce. Entonces va a pedir, si uno le da jugo, va a pedir jugo, si uno le da una papilla que está endulzada, ya sea con edulcorante o azúcar, va a querer esa papilla más dulce y eso no le aporta nutrientes extra, solamente le va a dar un aporte calórico extra que no necesita y lo va a acostumbrar desde chiquitito al dulce. Lo ideal es ojalá el azúcar incorporarlo lo más tarde posible y la miel o endulzantes. Igual que la sal en las comidas no es necesario cuando son tan chiquititos, ¿No?
idealmente no incorporarla. Dice mantener una alimentación lo más natural posible. ¿Qué es lo Sí. más natural posible? Lo más natural posible se refiere incorporar, por ejemplo, huevos, frutas, verduras, bueno, en el caso de los que consumen carne, carnes, pescados, que aquí vivimos en una zona costera, entonces es más fácil tener acceso a pescados, mariscos, legumbres, y evitar el consumo, por ejemplo, de alimentos procesados, ya sean papillas que vengan con aditivos, con colorantes, preservantes, todos estos alimentos que se le tienen agregados más químicos que pueden producir inflamación del intestino de los bebés. Valentina, es importante la estacionalidad por los frutos, por las hortalizas que se producen. ¿Cómo trabajar aquello Sí, pues ahí con la nutrición? en la entrevista anterior estaban hablando un poco de eso. Es importante la estacionalidad porque, como decía, bueno, la entrevista Nuestro anterior, panelista. el otro panelista decía que la estacionalidad, bueno, es importante por un tema del costo, porque, por ejemplo, una familia que Claro. tiene 2, 3 hijos, obviamente es mucho más costoso, más decía que la fruta y la verdura se puede ir pudriendo, si no sé, entonces, Diversificar el menú, sí. ampliarlo es difícil, ¿no es cierto? Entonces, buscar, por ejemplo, en las ferias, en los supermercados, y la fruta de estación va a ser la que va a estar a un mejor precio. Y además es fruta que está más fresca, que está, como decían, igual en la entrevista anterior, que está es del momento. En cambio, una fruta que viene de... Refrigerar. Sí, o una fruta, por ejemplo, lo que hablaban en la entrevista anterior, un tomate que viene del norte, que tiene que ser un tomate más transgénico para soportar las temperaturas del norte, viene más alterado que un tomate fresco, por ejemplo, que se traen, no sé, como esos que traen de Quillón, que es una zona donde que es naturalmente el tomate. Ahí tenemos algunas colaciones saludables, recomendables, Valentina. Sí, por ejemplo, bueno, ahí tenemos fruta, tenemos un huevo cocido, tenemos frutos secos, lácteos. Los lácteos pueden ser igual algunos como veganos, hay ¿Sí? gente que consume, por ejemplo, leches de almendra, o pueden ser leches por ejemplo, de algunas legumbres. También puede ser, por ejemplo, un pancito. No está mal si al niño le mandan un pancito, pero depende del requerimiento del niño. Por ejemplo, un niño pequeño no necesita comerse un pan Una lluvia gigante, completa. puede quizás comerse medio pancito. ¿Sí? ¿Y cómo hacer que ese pan sea más saciante? Por ejemplo, puede ser un pan con huevo, un pan con un poquito de palta, o con algo que le dé más saciedad al niño, porque si, por ejemplo, le dan un pan grande, pero tiene quizás una mermelada, una mantequilla, o sea, igual hay que ver el acceso al bolsillo, de repente no se puede, pero tratar dentro de lo que se pueda. Si le dan un pan pequeñito con un buen agregado, va a tener mucha más saciedad que, por ejemplo, si un pan con huevo va a dar mucha más saciedad que, por ejemplo, un pan con mermelada. Así que no, porque la proteína, por ejemplo, las grasas se demoran más tiempo en digerir, entonces pasan más tiempo en el estómago y eso hace que uno esté más tiempo saciado. Ahora, Valentina, ahí dentro de las figuras hay una gigante, dice consumir agua. Eso es importante, ojalá desde la primera etapa, de los 6 meses ya el bebé puede empezar a consumir líquidos, o sea, agua. Entonces, la idea es tratar desde chiquitito empezar a darle agüita sola, no jugo ni bebida, para incorporarle este hábito. Mientras más pequeño empiecen, ojalá de los 6 meses ya mejor. Porque ahí ya hasta los 2 años aproximadamente se van formando los hábitos y después ya como que se pueden ir modificando, pero mientras más grande, más difícil es de modificar un hábito. Valentina, Chile no tiene un buen ranking en esto de la obesidad infantil, entiendo. Tiene bueno, pero para el sentido, Sí. para el sentido negativo. Estamos como siempre, estamos de hecho número 1 del ranking, pero de obesidad infantil. Somos el país con mayor obesidad infantil y además siempre estamos entre los 3 primeros puestos en obesidad general, peleándolo con Estados Unidos y México. Somos los países con más niveles de obesidad. Y eso, bueno, si uno busca respuesta, está en la comida chatarra principalmente, y también estábamos viendo ahí en una gráfica
que la obesidad se va haciendo permanente por la falta de movilidad, por el sedentarismo, ¿no es cierto? Va en la Por, comida, sí, en la comida chatarra, y en la comida chatarra no solamente la comida que uno pide en la casa, bueno, que especialmente en ciudades, por ejemplo, como Santiago, que todo se pide así con el teléfono, rápido, bueno, no sé si se puede nombrar eso, pero todas estas empresas que el te delivery, llevan ¿sí? delivery, que te llevan a la casa, a un botón tú tienes una hamburguesa, una papa frita, lo que sea, a las 3 de la mañana si lo quieres, lo tienes. Entonces, con solo apretar un botoncito, y también las cosas envasadas del supermercado, los cereales, las galletas, todo eso. No digo, o sea, uno no dice que no se puedan comer, pero ojalá que sean ocasionalmente eso, y preferir en el día a día otro tipo de alimentos más naturales, más nutritivos. Y la Y obesidad infantil o obesidad de todo tipo, pero preferentemente infantil, tiene que ver el desorden en los horarios de comida, ¿no? Y sí, bueno, el producto, por supuesto. tiene que ver con el elegir los alimentos correctos, tiene que ver con el tema de los horarios de alimentación, que de hecho desde que en las primeras etapas es importante ya empezar a darle las papillas y las cosas a los bebés en horario parecido a la familia, para irle formando un hábito Ajá. hacia un horario de alimentación. Además, tiene que ver con lo que decíamos, lo que me estabas nombrando, la falta de actividad física y el sedentarismo, por ejemplo, que no... Y la Este actividad, aparatito no ayuda mucho, parece, ¿ah? no, O ese, las ayuda para una tablets, cosa, pero no ayuda para otra. no. Por ejemplo, lo que conversamos, ya los niños, por ejemplo, no salen a andar en bicicleta, no salen a jugar a la plaza, es muy poco por el tema, y no solamente es por el tema de que a los papás les dé flojera o algo así, también está un tema de seguridad. La obesidad infantil también está muy relacionada con una cosa, con un aspecto social, no solamente, por eso hablaba al principio de las redes, no solamente la familia, sino que los colegios, hasta las mismas municipalidades, los mismos barrios. Por ejemplo, hay barrios donde es mucho más seguro salir a jugar a la plaza, y hay Claro. barrios donde tú vas y puede estar una persona consumiendo droga. Además que la Mm, pandemia no ayudó mucho en este desarrollo, porque los niños estaban enclaustrados, ¿no es cierto? La familia en general, y había poca movilidad, ¿no? sí, pues y los niños no tenían permiso para salir, entonces estaba más todo el día. Yo, los pacientes que vi en pandemia, que tuve muchos niños adolescentes, estaban la mayoría del tiempo acostados en la cama, y las mamás llevándoles la comida a la cama casi, y se levantaban a la clase online por Zoom, que era sentado. Entonces era sentado, acostado, y con suerte 1 o 2 horas de educación física a la semana. Entonces, ¿Usted recomendaría, por ejemplo, en vista de esto de la obesidad infantil y un ordenamiento del menú, del sistema eh, alimenticio, por ejemplo, desde qué edad sería conveniente que los niños ya empezaran a comer, no sé, poroto, lenteja, garbanzo, todo ese tipo, desde la primera infancia o se va adquiriendo desde guagüita? ¿Cómo? es que no desde guagüita, o sea, Etapa. hay etapas pero por ejemplo los porotos, las lentejas, o ya a los 6, 7 meses ya se puede incorporar, a no ser que haya antecedentes de alergia, cosas así con algún alimento en específico, pero sí se pueden ir incorporando. Yo siempre les recomiendo a las mamás, sí, o papá o cuidador, que vayan incorporando los alimentos, sí, cada 3, 4 días, para ir viendo, por ejemplo, si algún alimento les produce alguna Ajá. intolerancia, porque hay gente que, por ejemplo, puede no tolerar bien las legumbres, otro que tenga alergia al huevo, o algún alimento en específico. Cada persona puede tener una intolerancia. Claro. Eh, Sopitas, la sopita, estamos en la etapa de otoño-invierno con unos fríos, ni le digo, mm, ¿ah? Son necesarios, no sé si es pescado en los niños, pero frecuentemente lo grande usted recomendaría, ¿no es cierto? es que Consomé, los famosos consomé. Es que pueden ser consomé, pero ahí uno tiene que, por ejemplo, elegir bien los ingredientes, que tenga una proteína, y dependiendo de lo que, bueno, ahí puede ser pescado, alguna carne, o si es alguna persona vegetariana que le eche otro elemento, y pueden ser, Y para los grandes el traguito sirve o no? Usted como o nutricionista, sea, no sé si lo recomendará o no, yo pero no lo recomendaría así todos los días. O sea, hay gente que tiene la costumbre de tomarse una copita de vino, eso puede ser una copita, si no, sí. porque hay gente que se toma 2, 3 o la A la hora del botella entera. almuerzo algunos le dicen, ¿no? ¿Ah? A la hora del almuerzo A algunos la hora de dicen, almuerzo hay mucha gente que toma una copita de vino.
necesario no es, pero bueno, hay gente que le gusta, son costumbres. Claro, costumbre, tiene toda la razón. Sí, pero las sopas, por ejemplo, igual hay sopas que, por ejemplo, una sopa de pollo, algo así, o unas o unas lentejas, a los niños igual hay que acostumbrarlos, o sea, al final, si uno les dice, si uno deja que los niños coman fideos todos los días, obviamente cuando uno les Mm, dé legumbre va a ser imposible, pero si uno los va acostumbrando chiquititos, no es un una gusto, variedad. no es un gusto tan difícil de adquirir, es un plato calentito, así que se puede servir. A ver, dos cosas. Valentina, ¿qué le podría decir a las mamás hoy día, a las mamás nuevas, ¿no es cierto?, a quienes comenzaron a criar y cuando ya van creciendo los niñitos, cómo hacerse esta idea o cómo entrar en cierto plano de la rigurosidad alimenticia para tener niños, Mm. adolescentes, jóvenes y adultos sanos en el país? Bueno, primero informarse, porque hay muchas veces que uno dice, no, o sea, que las mamás se equivocan y todo, pero a veces porque no tienen el conocimiento. Entonces, informarse y ver bien dónde se informan, porque hoy en día en las redes sociales hay mucha Uh, información y a veces la información no es la correcta. Buscar información adecuada y lo otro tampoco estresarse, así como tampoco querer hacerlo perfecto, porque la maternidad, bueno, yo no tengo hijos, pero la maternidad no es algo que sea perfecto, así que uno no vaya a cometer ningún error. E incluso si el día hay muchas mamás que son nutricionistas, estoy segura que más de alguna vez ha tenido que quizás recurrir a mandarle colación galleta a los hijos, y no, eso no es un pecado, porque a veces por salir del paso. Primero, la maternidad, eso no es algo que vaya a salir perfecto, va a tener errores, entonces si lo hacen, si de repente se equivocan en algo, eso igual está bien. Se aprende. Nadie nace siendo perfecto y probablemente todas las personas que sean padres van a equivocarse porque también es como mucha exigencia y buscar también buscar siempre tener redes de apoyo, por ejemplo, si en el vecindario hay grupos donde tengan actividad física, quizás donde pueda hacerse con toda la familia, de repente hay grupos hacen paseos, por ejemplo, a recorrer, hacer un trekking familiar, de repente si uno tiene la posibilidad de llevar una placita a un niño a jugar, aprovecha uno mismo de caminar un poco, de salir a tomar aire, eh, buscar si hay talleres en las municipalidades o en los colegios donde ellos puedan hacer actividad física, eh, educarse igual, buscar elegir las mejores opciones de colación. Por ejemplo, eso mismo que hablábamos de la estacionalidad de la fruta, buscar qué fruta está más económica, ver qué forma se puede hacer para que dure más la comida, igual ahí buscar cómo hacer tener buenas elecciones de la alimentación, Y para eso hay que informarse, hay que sí, documentarse, ¿no es cierto? educarse, Y eso se aprende. Y lo sí. segundo, Valentina, ¿cómo se le ubica a usted? ¿Cómo si alguien está interesado quiere llegar a usted para que sea su nutricionista? Bueno, para las mamás o para las personas adultas, porque aquí atendemos Claro. desde lactantes hasta adultos mayores y embarazadas. Me pueden encontrar en @nutricontigo en Instagram o también pueden escribirme al WhatsApp que está en mis redes sociales igual. Y me encuentro también en San Martín 870 en el edificio Caram. Ahí es donde atiendo. Sí. Usted atiende a todos, desde las guaguitas hasta adultos mayores Sí, también. guaguitas, niños, adultos mayores, Sí. embarazadas igual. Así que ¿Cómo asume esta experiencia finalmente como nutricionista? ¿Le llena la vida como profesional, Valentina? sí, me gusta porque he conocido distintas personas, Y ha dado soluciones, me imagino. sí, sí me he conocido. Y además me sirve conocerlas, he aprendido a conocer de temas, no solamente de nutrición, he ido como aprendiendo de muchas otras cosas. Por ejemplo, me he dado cuenta que que no tiene mucho que igual habla lo que hablaba, o sea, lo que decía
del entorno, por ejemplo, cómo el entorno afecta mucho en la nutrición. Por ejemplo, los adultos, el espacio donde trabajan, ¿no? Hay lugares donde, por ejemplo, afecta el tener o no tener un lugar donde sentarse a comer, si en el trabajo hay microondas o no hay microondas, o refrigerador, o un hervidor donde hacerte un té, o si te dan o no te dan la comida en el trabajo, si tienes horarios. Por ejemplo, yo tenía en Los Ángeles gente que trabajaba, por ejemplo, como temporera o cosas así, que en Los Ángeles hay hasta 40 grados de repente en el verano, y en el invierno menos grados bajo cero. Entonces, por ejemplo, le tocaba ir a almorzar como a 1 kilómetro y tenían menos de 1 hora de almuerzo, y en esa hora Sí. solamente caminar hasta el lugar ya ocupaba casi toda su hora, y además pasando calor o frío en el invierno. Entonces, a veces Hay las todas condiciones... unas condiciones ambientales, ¿no es cierto?, del ambiente en que se desenvuelven las personas y que repercuten en la alimentación, sin duda. Bueno, yo el año pasado, o sea, hace como 2 años atrás, hice un diplomado en obesidad, y ahí hablábamos mucho del tema de que eh, la intervención a nivel comunitario es súper importante, que de repente las políticas públicas y todo el entorno afecta en el estado nutricional. Por ejemplo, el que hayan más autopistas, en vez de aparte de que no ha demostrado descongestionar las calles, hay más taco y todo eso, también hay una relación entre, por ejemplo, el aumento de autos y el aumento de obesidad. ¿Por qué? Porque la persona anda todo el día en el auto, no camina nada, o sea, capaz de, si tiene que ir a 3 cuadras a comprar pan, va a ir en Sí. auto. Entonces, y mientras más autos, hay más, por ejemplo, sobrepeso. También está el tema de los entornos, lo que decía, si un niño vive o una persona vive en un entorno que no es seguro, le va a costar más salir a caminar, le va a costar más salir a hacer actividad física, trotar, andar en bicicleta, o un niño, por ejemplo, que salga a jugar a una plaza segura. Bueno, ahora igual se han implementado esto de las plazas saludables, que igual hay veces hay gente que las rompe, hay gente que, bueno, pero ahí hay personas que de repente las ocupan y eso va sirviendo. Hay municipalidades que igual se preocupan de hacer actividades de repente de zumba Y o hay que talleres. participar, y Hay hay que que participar. participar, sí. Eso igual hay que informarse, porque uno de repente no está metido en las cosas de las juntas de vecinos, siempre está en la junta de vecinos, la MUNI. Uno igual debería... Obviamente los políticos tienen una responsabilidad pública y de ir mejorando, pero también uno como ciudadano quizás debería acercarse y aprovechar las cosas porque a veces uno no se informa, no va a su junta de vecinos, no participa tampoco va a preguntar a la municipalidad, y a veces sí hay talleres, Sí. sí hay Y hay instancias, bastantes talleres, ¿eh?, en los municipios de muchos, y no nuevo. solamente en la actividad física, Sí, sino que sí, también en la parte creativa y exacto, todo eso, artístico. la parte artística. Y eso igual ayuda porque, por ejemplo, una persona que está haciendo una manualidad, no sé, un tejido, una greda, lo que sea, no está así como está mirando un televisor, sino que se para a buscar una Sí, herramienta, está claro, un poco más también en movimiento. Entonces, interactuando. sí. Valentina, como siempre, ha sido muy gentil. Está muy bienvenida a nuestro canal cuando usted lo considere. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Muchas gracias a usted. Vale. Por toda la información, por su amabilidad. Saludamos a Valentina Muñoz, nutricionista integral, que nos ha acompañado acá en las noticias y las entrevistas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.